Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. En esta oportunidad, como pueden ver, vamos a hacer una gasa para la mini mochila guayú con cordones. Entonces, los tonos que ustedes quieran. Por ejemplo, en este caso yo voy a emplear 4 amarillos, 4 verdes, 4 fucsia y 6 azules a aguamarina, ¿cierto? Vamos a emplear unas agujas plásticas de ojo grande, miren, como pueden ver en pantalla, y una aguja para poner los cordones, ¿cierto? Entonces, como primer paso, bueno, voy a retirar esto de aquí, ¿verdad? Voy a retirar un poquito esto. Entonces voy a proceder a ubicar, miren. Son 18 cordones y vamos a hacer la ubicación. Miren, la ubicación es esta. Entonces voy a poner un cordón de color azul como primer paso. Entonces pongo un cordón de color azul. Miren, ¿cierto? Luego procedo a poner, como me indica el gráfico, dos fucsia y dos azules. Entonces vamos a poner, después del azul, vamos a poner dos fucsia y dos azules, ¿cierto? Entonces vamos a poner dos fucsia. Pongo dos cordones de color fucsia en la aguja, como pueden ver en pantalla, tomando solo una hebra, como siempre se los he dicho, miren. Ahí está, ahí, ¿cierto? Luego vienen dos aguamarina nuevamente, entonces tomo los cordones aguamarina. Miren, así, ¿verdad? Entonces, miren. Luego me dice que ponga dos azules y dos amarillos, ¿verdad? Entonces pongo dos cordones azules y dos amarillos. Dos cordones azules y dos amarillos. Amarillo neón. Miren. Estos cordones obviamente son largos, tienen que ser largos para poder hacer la gasa. Entonces aquí van dos amarillos, luego el patrón me dice, o el gráfico que yo hice más bien dice que haga 4 puntos verdes, 2 puntos amarillo. Entonces pongo 4 puntos verdes, 2 puntos amarillos. 4 puntos verdes, vamos a poner 4 puntos cordones. Estoy enseñado ya a tejer tanto que ya le digo puntos a los cordones y no, mira, son cordones. Recuerda, estamos trabajando con cordones para la gasa. 4, mira, 4 verdes. Nuevamente me voy a este gráfico, entonces pongo dos amarillos, dos azules y dos verdes. Entonces me voy, miren, en efecto espejo, dos amarillos, mire, dos amarillos, dos azules, ¿cierto? Dos azules, dos fucsia, y por último el azul aguamarino. Miren, ¿verdad? Ahí está la ubicación. Miren. Así vamos a ubicar los cordones para esta gasa mini, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Miren, me guié del patrón y hice todos estos puntos en este orden, así. Da igual si empiezo por acá o por acá, ¿cierto? Da lo mismo. Bueno, entonces vamos a ubicar ahora, ya tenemos los 18 cordones, miren, son 18 cordones. Y son 6 azules, 4 fucsia, 4 amarillos y 4 verdes, ¿verdad? Esa es la cantidad, 18 cordones. Entonces, vamos ahora a poner las agujas, estas agujas de ojo grande, al final de cada cordón. Entonces, ¿qué hago? Miren, tomo el cordón. Es importante que no le hagan un nudo tan gruesito acá, miren. Voy a hacer la demostración de cómo se hacen estos nudos. Bueno, entonces para hacer el nudo,
Miren, el cordón tiene tres, les voy a mostrar en cámara. El cordón tiene tres hebras, entonces, o tres grupos más bien. Yo tomo uno de los grupos, miren, lo subo y anudo con el cordón, ¿cierto? Hacia este lado, miren. Entonces yo tomo uno de los grupos y anudo, miren. Anudo, ¿cierto? Miren, y ahí queda el nudo especial para poder pasar la aguja y que no se nos dificulte, ¿cierto? Entonces tomamos una de las agujas, miren, y pasamos por ahí el cordón, en medio de la aguja, por el ojo. Mire qué fácil es, ¿ve? ¿Ve? Bueno, entonces recuerden, a todos los cordones les vamos a poner esta aguja, miren, esta aguja de ojo. Entonces yo voy a continuar poniendo, miren. Miren que no, el nudo no es gruesito, sino que es fácil para uno poner el cordón. Miren, entonces yo paso. Ya esto es práctica, con el tiempo uno va mejorando la velocidad del tejido, ¿cierto? Como siempre les he dicho, entonces ponemos en cada cordón una aguja en cada cordón, ¿cierto? Ahí miren. Estamos en la onda del neón, como dicen por ahí. Se está usando bastante este tono, estos tonos fuertes. Entonces miren, yo voy colocando. Entonces miren, así van quedando las agujas en cada cordón. Entonces ustedes continúan poniendo y las agujas en cada cordón, ¿cierto? Recuerden, miren, cada cordón debe estar anudado de la siguiente manera. Tomamos uno de los grupos, el cordón siempre tiene tres grupos, ¿cierto? Tomamos uno, vean, tomé uno y lo amarro con el cordón, ¿cierto? Entonces lo subo o lo bajo más bien, dependiendo de la perspectiva en la que ustedes la estén viendo. Si yo hago así, pues subiendo, y si hago así, pues bajando, miren. Lo amarro de acá, ¿verdad? Miren, y lo anudo. Entonces así nos aseguramos de que quede el cordón aseguradito, pero fácil para que la aguja pueda pasar. Miren, entonces yo tomo la aguja, la enhebro y paso, miren. ¿Viste qué fácil? Es muy fácil. ¿Viste? Bueno, continúo poniendo las agujas en cada cordón. Listo. Voy poniendo aguja por aguja en cada uno de los cordones. Muy bien, como pueden ver ya tengo los cordones listos, preparados para el tejido, miren. Entonces ubiqué los cordones guiándome de este gráfico, miren, lo voy a dejar en pantalla. Puse un azul, ¿cierto? Miren, un azul, dos fucsia, dos azules, dos amarillos, cuatro verdes en la mitad del centro esto. Luego dos amarillo, dos azules, dos fucsia y finalicé con un azul, miren este azul. Ahí están 18 cordones en total, 18. Miren, 18 cordones en total, no 20 sino 18, bueno. Luego procedí a poner las agujas en cada cordón, como pueden ver. 18 agujas también, 18. Mire, tomando siempre una hebrita y ahí está listo para tejer. Entonces, miren, ustedes, yo puse unos números acá. Esto es para que lo tengan anotadito, así tal cual lo tengo acá yo, ¿cierto? Para que no se les vaya a olvidar qué es lo que van a hacer, a proceder a realizar. Entonces ustedes anotan estos números, 4, 4, 6, 3, pero se leen así, miren. Miren, ustedes lo leen de así. Miren, ahí está la flechita. Bueno, a veces me toca pausar porque se escucha mucho ruido de fondo. Están poniendo una música, pero no soy yo.
son los vecinos. Bueno, entonces en todo caso, miren, ahí yo puse unos números, se lee de derecha a izquierda, puse 3, 6, 4, 4. Este es el, bueno, lo vamos a aplicar en el tejido. Miren, acá está la ubicación, listo. Espero que esto les haya quedado muy claro, miren. Entonces siempre vamos a empezar con este cordón, miren. Primer paso, este cordón, vamos a atravesar, mire, para eso eran estos números. Vamos a atravesar 3 cordones a la izquierda, miren. Entonces paso, miren, este cordón azul pasa 3 cordones, miren. Voy a acercar más a cámara, miren. Entonces atravieso 1, atravieso 2 y atravieso 3 cordones tomando solo una hebrita. Miren ahí, ¿sí ven? 3 cordones a la izquierda, miren. Entonces tiro con mucho cuidado de no, digámoslo así, de no soltar los cordones. Como están recién puestecitos en la aguja, entonces va a costar un poco, se pueden zafar. Miren, entonces yo acá voy tirando, ¿cierto? Entonces atravesé 3 cordones, miren, ahí está, ¿cierto? Como pueden ver, 3 cordones. Bueno, segundo paso. Vamos al gráfico, entonces puse el número 6. Este número 6 significa que voy a cruzar 6 cordones, pero miren, ¿cuáles vamos a cruzar? Miren, me voy al centro del tejido, verdes, miren. Entonces separo el tejido así y busco este cordón, miren, este cordón, y lo vamos a llevar a la derecha, 6 cordones, como dice la flecha, miren, 6 y el número, miren. Entonces pasamos 6 cordones, yo paso 6 cordones, llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, miren, atravieso el que traía de acá. También lo debo atravesar para que no queden espacios en el tejido. Entonces ahí están los 6 cordones que debo cruzar, tiro, muy bien, miren, ¿cierto? Ahí está, miren. Bueno, entonces nos vamos al patrón, al cuaderno, al gráfico y miramos el número 4, miren, 4. Entonces lo vamos a llevar a la izquierda, miren. Vamos a cruzar 4 cordones a la izquierda, pero hay que saber qué cordón. Miren, entonces, miren, entonces estamos nuevamente así. Me voy al centro del tejido. Y este primer cordón de acá, de la parte derecha, este verde, lo vamos a llevar 4 cordones. Miren, entonces llevo este cordón verde, 4 cordones a la izquierda. Entonces, miren, llevo 1, llevo 2. Yo me ayudo del dedo para abrir el cordón y que se me facilite más el tejido. Miren, van 3, van 4, van 5, 4. Son 4. Como dice la flechita, miren, 4. Y el número 4 a la izquierda. Entonces tiro de ella, miren, y ajusto. ¿Verdad? Ajusto, voy ajustando. Y paso número 4. Miren, vamos a llevar 4 cordones a la... Vamos a cruzar 4 cordones a la derecha, ¿verdad? Entonces tomamos el cordón azul, y lo vamos a llevar 4 cordones a la derecha. 2, 3 y el que traíamos el verde, o sea 4, ¿cierto? Ahí están los 4. Miren, ahí están los 4. Y entonces atravieso el cordón por el medio de esos 4 cordones y ajusto, ¿cierto? Bueno, ahí está. Ahí está. Les iba a decir que acá debemos dejar
flecos. Yo no dejé, pero obviamente ustedes dejan flecos, unos 15, 17 centímetros de fleco, sea más o menos una cuartica, ¿cierto? Ustedes de todas formas toman la cinta métrica y miden el cordón, los cordones. Eso ya es decisión. Siempre lo he dejado a gusto de cada persona. Bueno, nuevamente repetimos los pasos, miren. Vamos a atravesar este cordón, tres a la izquierda, miren. Este primer cordón que está acá, el color que esté acá, lo vamos a atravesar 3 cordones, ¿cierto? Entonces 1, 2, este cordón está un poquito duro, pero bueno. 2 y 3. Miren, ahí están los 3 cordones. Que vamos a atravesar a la izquierda, entonces. Miren, 3 cordones a miren, a la izquierda. Nuevamente nos vamos al centro del tejido, buscamos este cordón verde y lo vamos a llevar a la derecha. ¿Cuántos cordones? 6, miren. 6 cordones a la derecha. Y ahí están los 6 cordones que vamos a atravesar a la... Miren, ahí está. 6 cordones, como siempre. Miren, ahí está, ¿cierto? Paso número 3. Miren, atravesamos 4 cordones a la izquierda. Miren, entonces este cordón se va a la izquierda 4. ¿Cierto? Este cordón verde, miren, este cordón se va 4 cordones a la izquierda. 2, 3 y 4. Miren, ahí atravesó 4 cordones, miren, 4 cordones. Ahí está. Miren, 4 cordones, ¿cierto? ¡Ay, qué es eso tan hermoso! Un bebecito lindo y grandecito. Un bebecito. Y último paso, este cordón azul, fucsia, perdón. Lo llevo para la, miren, para la izquierda, miren. ¿Cierto? Y eso es todo. Bueno, entonces voy a continuar, miren cómo va quedando de bella esta gasa. Obviamente los cordones, los flecos es a gusto personal, el tamaño, ¿cierto? No, uno deja normalmente acá 15 a 17 centímetros. Y para la voy a acordar acá, ok, ahí está. Bueno chicos, entonces como pueden ver, vamos nuevamente al primer paso, ¿cierto? Esta gasa siempre se repite 4 veces nomás estos pasos. El primer paso es, leemos de derecha a izquierda, entonces me indica que atraviese 3 cordones, ¿cierto? Este fucsia va a atravesar 3 cordones. Este es el primer paso, no lo olviden. Primer paso. 3 cordones a la, miren,
tomando solo una hebra, 3 cordones a la izquierda. Miren, cierto, 3 cordones a la izquierda como primer paso, miren, ahí está. Segundo paso, 6, o sea, nos vamos al centro como siempre y buscamos estos cordones de la izquierda y lo vamos a llevar a la derecha. Este primer cordón amarillo va a atravesar 6 cordones, miren. Benditos sean los números, ¿verdad? Que nos dan la solución de todo, miren. Ahí están los cordones 4, 5 y 6. Atravieso 6 cordones. Segundo paso, miren, este cordón amarillo va a atravesar 6 cordones a la, miren, derecha. Ahí está, miren. Ajusto. Muy bien, miren cómo va quedando de bello esta gasa para la mini mochila. Aproximadamente 2 dedos, 2 y medio. Bueno, más de 2 dedos. Tercer paso, miren, 4. O sea, este cordón amarillo de la parte derecha va a atravesar 4 cordones a la izquierda, miren. 1, 2, 3 y 4. Miren. ¿Sí? ¿Sí ven? Ahí está. Y cuarto paso, 4 cordones a la izquierda, a la derecha, perdón. Este fucsia, 4 cordones a la derecha, como indica la flecha, miren, a la derecha. Entonces atraviesa 4 cordones, este fucsia de acá, o el color que ustedes estén manejando, atraviesa 4 cordones a la, miren, a la derecha. Entonces miren, así va quedando la gasa de la mini. Todavía no se ve muy avanzada, pero bueno, a medida que vayamos tejiendo se va viendo. Nuevamente, paso número 1. 3 cordones, este azul o el color que tengan acá, va a atravesar 3 cordones a la, miren, a la, a la izquierda, como indica la flecha, 3 cordones a la izquierda. Ahí está, miren. Y debo ajustar. Listo. Paso número 2. 6 cordones a la derecha. Este amarillo que, miren, nos vamos al centro. Y este amarillo de la parte izquierda atraviesa 6 cordones a la derecha, miren. 1, 2, 3, 4, tomando solo una hebrita, como pueden ver, una hebra nomás, 5 y 6, procurando de que me quede bien tejidita. Miren, cierto, ahí está, miren. Atravesé 6 cordones a la derecha, el amarillo. Entonces este amarillo me va a quedar solito y es el que vamos a llevar como tercer paso, miren. 4 cordones a la, miren, 4 cordones a la izquierda, miren, como pueden ver en pantalla. 2, 3 y 4.
está. Ajusto nuevamente esto acá muy bien. No me queden espacios y no me quede flojo. Esto va a quedar durísimo. Ya se siente duro, resistente, miren cómo va quedando la gasa. Y último paso, este azul o el color que tengan, pero el color que tenga siempre es el que va, este que está acá, es el que van a llevar a la, miren, 4 cordones a la derecha. Van a atravesar esa cantidad de cordones, miren, de cordones. Miren. Espero no me vayan a hacer un reclamo por la música, no soy yo, no la estoy poniendo yo, pero pues espero no me afecte el tutorial porque es un video que estoy haciendo con mucho cuidado, con mucho cariño para todos ustedes, mis queridos suscriptores que quieren aprender a hacer esta clase de tejidos. Miren, ahí está. Entonces si ve cómo va quedando espectacular con colores fuertes, miren. Les recomiendo que la hagan así con colores. Entonces acá vamos, este es el derecho, miren. Volteamos nuevamente. Vamos a empezar otra vez. Bueno, entonces suponemos recién ponemos los cordones, ¿cierto? En el orden que tengo yo acá. Puse yo acá, miren. Ahí lo dejo para que ustedes puedan observarlo. Entonces, este es el orden de los cordones puestos en la aguja, ¿cierto? Listo, entonces una vez eso procedemos a poner las agujas y entonces empezamos con el primer paso, miren. Este cordón que está acá, el color que ustedes tengan acá, lo repito, el color no importa, siempre y cuando sea el último de acá, o más bien el primero, ¿sí? Este, de la parte derecha, lo vamos a llevar a la izquierda 3 cordones, como indica la flecha y el número, miren. Hacia la izquierda y 3 cordones. 1, entonces va 1, miren. Van 2 y van 3. ¿Cierto? Miren, ahí está. Pasamos esos cordones y no se les olvide ir ajustando para que el borde les quede prolijo, parejito en lo posible. Miren cómo queda bonito. Paso número 2. Nos vamos al gráfico, miren. Entonces él me indica que haga 6 cordones, atraviesa 6 cordones a la derecha. ¿Cuál? ¿Qué cordón? Miren, nos vamos al centro como siempre. Entonces buscamos este cordón de acá, este primer azul de la parte izquierda, y lo vamos a llevar 6 cordones. O sea, este va a atravesar 6 cordones a la derecha. Miren, 1, 2, 3, 4. Siempre tomando solo una hebra. Miren, 4, 5 y 6. ¿Verdad? Miren, ahí está los 6 cordones. Atravesamos esos cordones. Esos cordones quedan full resistentes cuando ustedes los entorchan manualmente, ¿verdad? Nuevamente, nos vamos al centro. Miren, entonces ya es el tercer paso. La flecha me indica miren, tercer paso. Primero, segundo, tercero y cuarto paso. ¿Cierto? Voy a poner acá. Primer, segundo, tercero, cuarto. Ese es el número de cordones que va a atravesar, ¿cierto? O sea, el tercer paso me indica, miren. Puse acá tercer paso, 4 cordones. El cordón de la mitad, miren, o sea, el tejido está así, ¿cierto? Entonces acá había otro azul, ya lo atravesé, mírenlo acá. Ahora me quedan estos dos, entonces este primerito se va a ir hacia la, miren, hacia la derecha, hacia la izquierda, como indica la flecha, hacia la izquierda, 4 cordones, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Miren, 4 cordones, ahí está, miren, los atraviesa a ellos, 4 cordones. Miren, es importante que atraviesen los cordones, la cantidad de cordones que indica el gráfico, o estos números que yo puse ahí más bien, porque esto es un gráfico hecho por mí, por supuesto. Miren, ahí va, ¿cierto?
Paso número 4. Paso número 4. Nos vamos al cuaderno, a la libreta donde ustedes tengan el gráfico. Y miren, entonces me indica que haga 4. Este es el paso número 4, ¿cierto? El cuarto. Atravieso 4 cordones y la flecha me indica hacia la derecha. Miren, entonces este cordón atraviesa 4 cordones miren, atraviesa 4 cordones a la derecha. Tres, 4, miren. ¿Sí ven? 4 cordones a la derecha. Entonces los atravieso. Ahí está. A mí en especial me gusta que los cordones queden duritos. Miren cómo quedan de calidad, miren, duritos. Muy bien hechos, no queda el tejido flojo, nada. Queda muy durito, miren cómo va quedando el diseño en la parte del derecho. Listo, ahí está. Los 4 pasos que vamos a repetir todo el tiempo hasta el largo deseado. Entonces yo voy a seguir avanzando y vengo con ustedes para que vean el resultado o vean la gasa más avanzadita, ¿verdad? Bueno chicos, como pueden ver, miren, ahí he avanzado un poquito. Es simplemente repetir esos 4 pasos. Acá están las flechas, miren. Y la forma de colocar los cordones en la aguja, ¿cierto? Obviamente ustedes van a dejar flecos acá. Entre 15 a 17 centímetros, de lo que ustedes quieran, mejor dicho. Esto es personal, el gusto. Entonces voy a hacer un paréntesis, ¿cierto? Miren, voy a explicar una cosita. Yo entorcho los cordones con este aparatico. Miren, son 2 tablas. Me han preguntado mucho cómo lo hago. Entonces, miren, son 2 palos, 2 tablitas. Ustedes esto lo consiguen breve, esto se consigue en cualquier parte, estas tablitas. Estas yo me las encontré en la calle, entonces pues me las traje y las corté, ¿cierto? Tratar de que estuvieran a la misma medida, miren. Entonces luego perforé esto manualmente. ¿Cómo lo perforo yo? Yo tomo, miren, esta clase de tornillo, esto tiene punta y esto puya bastante. Esto sirve para perforar madera, estos tornillos. Entonces yo con la ayuda de un destornillador lo pongo en la tablita. Obviamente marco, ¿cierto? La misma distancia o que quede de la misma distancia en ambas tablas, ¿cierto? Entonces yo procedo, pongo el tornillo y empiezo a girar este tornillo para perforarlo. Obviamente no es la única forma de perforarlo. Si ustedes tienen un taladro, mucho mejor, excelente, porque les ahorra mucho el trabajo, pero como yo no tengo taladro, entonces manualmente lo perforé de esta manera, ¿cierto? Y así me quedó esto. Estos son alambres o ganchos de ropa. En este caso yo cogí unos alambres viejos que tenía aquí en mi casa, entonces miren, simplemente los puse de esta manera. Miren, como pueden ver, estoy acercando para que puedan ver, y a manera de que esto girara como en una S, ¿cierto? Como una Z, así, ¿cierto? Así, o en Z, para que esto pueda girar, miren, así. Entonces en cada grupito yo pongo 3 cordones, 3 hebras. En otros casos hice hice también un cordón con macramé. No lo recomiendo, es muy maluco, no me gusta, la verdad, no me gustó. Entonces yo como siempre trabajo, miren, con el hilo crochet, ¿cierto? Yo trabajo siempre con esta clase de hilos, como pueden ver, en 2 hebras. Siempre trabajo el crochet en 2 hebras. Me han preguntado también que con qué material he trabajado. Entonces mira, aquí está con crochet 2 hebras. Obviamente no es la única forma, no es el único material con el que ustedes puedan trabajar sus gasas, ¿cierto? Entonces, y el tejido, miren cómo va quedando. Quería hacer ese paréntesis de la maquinita entorchadora, ¿verdad? Miren entonces cómo va quedando. Sigan esos 4 pasos todo el tiempo y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima.
Miren cómo queda bonita para la mini mochila, miren. En tonos neón, miren, con estos hilos. El negro no lo hice, pero pues esos son el material con el que yo trabajo las mochilas y bueno, otras cositas. Nos vemos en un próximo tutorial y hasta la próxima.